¿Se pueden poner en pie, por favor? Vamos a leer el texto que hemos estado estudiando aquí. Dice así la palabra del Señor, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hemos estado estudiando a lo largo de este pasaje las diferentes características, o como lo hemos dicho una y otra vez, las cualificaciones que deben de reunirse para llevar a cabo el noble, o también lo hemos dicho, el virtuoso oficio de ser anciano, obispo o pastor, términos intercambiables que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Todo comienza con el deseo legítimo de servir al Señor, y este nace, como lo hemos visto, de un deseo fervoroso dentro del corazón, y tiene la intención fundamental de edificar la iglesia de Dios y de ver la salvación de los perdidos. ¿Te das cuenta la congruencia que hay entre lo que debe haber en el corazón y las peticiones continuas dentro de las reuniones de oración, buscando que todos aquellos que nos visitan y no sean salvos puedan venir al conocimiento de la verdad? Pero es necesario no solamente tener un bonito anhelo en el corazón, sino también reunir los requisitos que ya hemos visto de los versículos 2 al versículo 5. Y esto pone el balance para los que son más fervorosos, los que son más impetuosos, para que consideren seriamente que no es una tarea tan sencilla, sino que deben de tener todos estos aspectos y cualificaciones. Porque muchas veces nos dejamos llevar por ese fervor, y que no es malo para nada, solamente, como lo hemos dicho una y otra vez, ese fervor hay que formarle un carácter aprobado. Que sigan fervorosos, que sigan impetuosos, pero formándoles un carácter aprobado. Pero por otro lado, muchos pueden desanimarse al ver que el oficio de pastor no solamente es como algunos piensan. Te paras aquí y pareciera que vas a recibir el reconocimiento de todas las personas como si fueras algo especial, sino más bien van a ver que conlleva muchas responsabilidades y muchas tareas. Es a ellos a quienes Pablo también le dice: no te desanimes, el que anhela obispado, buena obra desea. Es algo sumamente noble, algo virtuoso el poder servir a Dios como pastor de su iglesia. Y hace tiempo leíamos algunas palabras de Spurgeon, que él mismo decía: es mejor ser pastor de la iglesia del Señor que ser el más alto oficial dentro de lo que es el castillo de Buckingham, allá en Inglaterra. Entonces es mucho más importante, más glorioso y privilegiado el ser ministro del Señor. A la cabeza de todos los requisitos que hemos estado viendo, vimos que había uno que era irreprensible. Era el primero que encontramos aquí. En el versículo 2, es necesario que el obispo sea irreprensible. Este es el más importante, o el que podemos poner como la marquesina de todos los demás. Pablo no está pensando en la perfección, lo cual es imposible. Nosotros sabemos que solamente una vez que lleguemos a la presencia del Señor vamos a ser glorificados y seremos como el Señor es. Pero tenemos claro que el Señor nos está pidiendo un estándar alto de piedad, donde el comportamiento del candidato es visiblemente correcto, y cuando tú observas la conducta de él, no hayas reproche, no hayas culpa de algún pecado, vicio o algunas malas actitudes que puedas identificar en él. Eso es ser irreprensible. Podemos observar la importancia de este requisito en diferentes áreas de su vida. En primer lugar, hablábamos de su integridad moral. El ejemplo de fidelidad que debe de tener debe de ser
también irreprensible en cuanto a fidelidad conyugal, es decir, debe de amar a su esposa. Lo decíamos más o menos con estas palabras, debe de ser alguien que solamente tenga un corazón, un pensamiento, un amor, o el amor y su deleite solamente para con su esposa. Debe de ser un hombre sobrio, es decir, se va a caracterizar por ser alguien equilibrado, firme, alerta y vigilante de las cosas del Señor. Al tener una mente ordenada, va a procurar llevar una vida ordenada. Esto es por medio de la gracia, por medio de la disciplina, por medio de las exhortaciones que el mismo apóstol Pablo lleva a cabo a lo largo de primera de Timoteo, donde nos dice ejercítate en la piedad continuamente, para que nosotros podamos estar corrigiendo muchas áreas de nuestra vida. Establecerá entonces el anciano sus prioridades y además será alguien que abra las puertas de su casa con amor para hospedar a los hermanos que vienen de fuera. También decíamos que debe de ser en algún grado apto para enseñar y manifestábamos nuestro claro anhelo que el Señor levante un Spurgeon en medio de nosotros, un Paul Washer o algún otro hermano que creemos que en su gracia y misericordia lo puede estar haciendo. No es alguien que se deje controlar por el vino, como dice el texto, pero aquí debemos recordar, no solamente es el vino, no debemos dejar controlar nuestras mentes por cosa alguna, sino más bien siendo controlados por el Espíritu Santo, como dice el libro de Efesios en el capítulo 5, más bien siendo llenos del Espíritu Santo para ser controlados en nuestros pensamientos por el Espíritu de Dios por medio de su palabra. Eso es lo que nos demanda el texto. Tampoco debe de ser pendenciero, es decir, que sea una persona bélica, iracunda o irritable. Por el contrario, debe de ser amable y gentil, y no hablo gentil y publicana, hablo ese aspecto que tú cuando lo identificas, es una persona que verdaderamente refleja esa amabilidad y gentileza por todos lados, una conducta muy afable. Estará también dispuesto por esa conducta a sufrir agravios, es normal, porque eres de alguna manera una persona que eres susceptible a ser criticada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es natural y debemos de aprender a recibir ese tipo de, que fuera grave, y si no fuera grave hay que recibir la exhortación. Es apacible, decíamos, es pacífico, lo cual va a ser de gran ayuda dentro de la iglesia para la resolución de problemas tensos que se lleven a cabo dentro de ella. No va a tratar de enriquecerse ni por medios lícitos, y no solo no va a tratar de enriquecerse, sino va a tratar de frenar a aquellos que puedan tener ese tipo de mentalidades a la luz de los diferentes pasajes que encontramos en la Escritura, donde Dios nunca nos demanda enriquecernos. Nos dice más bien que seamos ricos, pero en buenas obras. Entonces, no debemos enriquecernos por medios legítimos, no debemos de buscar, de tener eso en nuestro corazón, porque dice más adelante el apóstol Pablo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo muchos se extraviaron de la fe. Advertencias bíblicas, pero mucho menos deben de ser perseguir las ganancias deshonestas. Deben de ser muy cuidadosos con respecto a las cuestiones económicas. La vez anterior, la última vez que pudimos estar aquí, dijimos que un anciano debe de gobernar bien su casa, no regular, debe de gobernarla bien. Esto presupone, en términos generales, que el hombre debe de ser casado, ¿verdad? Pero veíamos que Dios puede dar dones, en el caso que lo decidiera, como fue el caso de Pablo, como fue el caso de Timoteo, pero en términos generales será un hombre casado porque tiene la necesidad de estar ministrando, orientando, dando consejos a las mujeres, y eso es lo ideal, que sea un hombre que esté tranquilo en las diferentes áreas, aún personales, de su vida. Así que es importante esto. Esto implica también que un liderazgo eficaz en la iglesia también va a depender de un liderazgo eficaz dentro de su propia familia. Pablo nos dice que debe de gobernar bien su casa, y esa casa normalmente va a estar integrado, básicamente, recordemos, la esposa, los hijos, si tienes siervos dentro de su hogar, hay en algunas ocasiones donde tú puedas tener una influencia más allá de tu familia directa, tus bienes en caso de haberlos, y aún la manera en que administras tu propio dinero. Debe de ser un buen administrador de los diferentes recursos. Debe de tener, dice Pablo,
hijos en sujeción, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Lo dice el versículo 4. La epístola que Pablo manda a Tito añade que deben de ser hijos creyentes, hijos que profesen la fe en el Señor Jesucristo. Y hemos de considerar este requisito preguntándonos si va al frente, si está ejerciendo la autoridad delegada de Dios en todos los asuntos de su casa, si realmente está siendo evidente, por un lado, la sujeción que debe de haber, y por otro lado, el testimonio que dicen tener o profesan tener en Cristo. Pablo nos dice que si un hombre no es responsable de ejercer un buen liderazgo en su familia, ¿cómo podrá entonces cuidar la familia de Dios que es su iglesia? Nunca podemos separar ambos aspectos. Con todo, algún miembro de la iglesia pudiera, en todo caso, llegar a cumplir todos los requisitos que hemos venido hablando hasta el versículo 5, y sin embargo, no estar cualificado para servir como pastor. El motivo nos lo da el apóstol Pablo en el versículo 6. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y vamos a retomar porque es un texto sumamente importante, necesario que tengamos presente. No un neófito, decíamos, no un recién convertido, no alguien que haya sido, si hubieran sido varones, recién bautizado. No importa si es viejo, si es joven, si es entusiasta, si es participativo, si es muy intenso a las cosas del Señor, si tiene cualidades inclusive de enseñar bien o inclusive un dominio de las Escrituras, como lo vemos en Apolos. Uno de los peligros que tiene que afrontar todo pastor es el pecado del orgullo. No solo los jóvenes, en términos generales, es algo que es muy sutil. Así que, por buena y necesaria consecuencia, la humildad es básica para todo aquel que anhela ser pastor. Si un hombre con cierta madurez puede llegar a tener luchas, imagina lo delicado que debe de ser al elegir a un nuevo convertido. Y vamos a tratar de explicar cómo es que se inflama el corazón de un nuevo convertido. Primero piensa en donde los ancianos que el Señor ha venido capacitando durante muchos años, madurando en la fe, madurando su carácter, madurando su piedad, como el Pablo le demanda a Timoteo constantemente. En ese contexto de esos varones aprobados, de acuerdo a primera de Timoteo 3:10, hombres que han sido probados, tú levantas a un recién convertido que carece de estos aspectos. Sin duda esto lo va a llevar a experimentar una tremenda lucha contra el orgullo. Por eso Pablo advierte y dice, no sea que envaneciéndose. Y esto también puede traducirse como elevarse como el humo. Piensa en el humo un momento. Y pones una leña y empieza el humo a subirse. Entonces, así el orgullo se empieza a elevar. Pero cuando dice que empieza a elevarse como humo, te voy a aclarar a qué se refiere. El humo de la arrogancia, el humo de la soberbia, el humo del orgullo. Y eso es lo que Pablo está advirtiendo. El humo se empieza a inflamar de la arrogancia, no de la madera, de eso que empieza a brotar en el corazón. Así que es interesante ver esta instrucción que fue dada por el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, como lo hemos visto en el contexto del libro de los Hechos, donde el mismo apóstol había constituido a esa pluralidad de ancianos, y esto lo vemos a la luz de el capítulo 14, versículo 23 del libro de los Hechos, solamente para que lo registres. Eran hombres que después de varios años habían sido ya probados y alcanzado cierta madurez, y no solamente habían sido medio preparados. El mismo apóstol Pablo les había instruido, él dice que no les había rehuido dar todo el consejo de Dios. Imagínate la preparación que tenían estos ancianos que habían sido levantados, y no solamente doctrinalmente, sino en el carácter que habían visto, oído y recibido del mismo apóstol Pablo. En ese contexto,
Recordemos que el apóstol Pablo hace una visita a Éfeso y es muy probable, cuando regresa y le deja a Timoteo ahí, es muy probable que en ese tiempo estaban levantando hombres recién convertidos que estaban afectando o debilitando la espiritualidad de la iglesia junto con aquellos falsos maestros que hemos mencionado, aquellos que finalmente fueron expulsados. Hombres piadosos que estaban gobernando bien la iglesia de Éfeso, pero que se fueron leudando con esas falsas doctrinas, con esas palabras vanas que empezaron a penetrar dentro de la iglesia de Éfeso. Y en ese contexto de hombres piadosos y maduros, es que nos da la impresión que añadían a gente que externamente daba muy buen testimonio. Como lo decíamos, quizás jóvenes, quizás no tan jóvenes, entusiastas, intensos. Pero ahora imagínate, se encontraban en una de las iglesias más importantes de una de las ciudades más importantes, Éfeso. Y ahora ellos mismos estaban gobernando y estaban dirigiendo a esta iglesia junto con estos ancianos. Ahora ponte a pensar en ese hombre recién convertido, pensando que sí es un creyente. Ahora estaba junto con todos esos ancianos y por supuesto todo eso le puede producir en su corazón orgullo. Ahora él mismo estaba trabajando con esta pluralidad de ancianos. De hecho, uno de los términos que usamos aquí para describir al pastor es anciano, y recordemos, no estamos hablando solamente de gente grande, gente que tiene muchos años, lo cual cuando hablamos también de edad, también es bueno porque la madurez tiene experiencia, ¿verdad? Sirve, pero no es realmente lo que Pablo está preocupado. Pablo realmente está pensando en la madurez espiritual en el contexto de la iglesia. No es malo que un hombre pueda ser maduro para nada. A mí me encanta trabajar con los maduros, pero con los maduros también espirituales. Cuando se suma la madurez en cuanto a la edad con la madurez espiritual, creo que es de mucha bendición. Y no para nada, para poder decir esto es mejor que esto, sino que es muy bueno cuando podemos tener un balance entre jóvenes y adultos con madurez espiritual. Si alguien viniera a nuestra iglesia, es un recién convertido, fuera ordenado como un anciano precipitadamente, como a veces lo quieren hacer, le haríamos demasiado mal a la persona, sería tentado al orgullo, él consideraría cómo es posible que rápidamente llegado a los estándares de liderazgo, y no porque tengan algo de especial, porque recordemos, si tenemos algo no tenemos nada de qué jactarnos porque todo lo hemos recibido de Dios, porque aún la madurez viene de parte de Dios. Pero él podría decir, ya he llegado al nivel más alto de liderazgo, y todo eso puede tentarle en el orgullo. Después va a experimentar finalmente, cuando se dé cuenta que no es como él quería o creía, va a experimentar una fuerte frustración. Yo pensé que eso era más sencillo de lo que pareciera, cuando ve que no tiene la capacidad para absorber problemas de nivel fuertísimo, cuando escuchas cosas verdaderamente graves y delicadas, que a veces uno mismo ya con cierta edad, créeme que te sientes cansado y cargado. Cuanto más alguien que espiritualmente sea un neófito, no lo puede soportar. De verdad, a veces es muy difícil poder escuchar y tratar de resolver muchas situaciones dentro de la iglesia. Así que esa persona seguramente va a ser expuesta por los diferentes aspectos de la iglesia. Y si no ha sido llamada por el Señor, va a experimentar su disciplina. Es necesario entonces que cualquiera que desea ser pastor de la iglesia sirva a Dios. Cualquiera que desea ser pastor en una iglesia debe de servir a Dios por un buen tiempo. Servir a Dios en los diferentes ministerios, en todo aquello que el Señor le permita servir. Cuando tú ves a alguien que está dispuesto a servir con un corazón limpio, con un corazón recto delante de Dios, Dios ya está formando ese corazón. Un corazón que se va a empezar a guardar de la jactancia, del orgullo y de la arrogancia por medio del servicio. Lo va a ayudar a no tener un mayor concepto de él que el que debe de tener. Así que debemos de ser muy cuidadosos con respecto a esto. Eso se da de manera natural. Decíamos de los que se bautizan. Dice la Biblia que el buen árbol da buenos frutos. Entonces, cuando tú ves a alguien que es movido por el Espíritu de Dios, es una consecuencia natural que Él produce.
Ya vimos nosotros en la confesión de fe las buenas obras, que Él es el que produce aún de esas buenas obras, el querer como el hacer. Cuando no hay una mala motivación de alguien que se quiere levantar o infiltrar en el liderazgo. El apóstol Pablo esperó lo suficiente para establecer ancianos en cada iglesia, mientras nosotros podemos ver a lo largo del libro de los Hechos que fue necesario que Pablo estuviera al pendiente de todas esas iglesias, y no solo Pablo. Pablo estuvo trabajando con diferentes colaboradores, ministros fieles al Señor. Lo vemos en las salutaciones, lo vemos en las despedidas de sus cartas apostólicas. ¿Qué decir de Tíquico, al cual estudiamos un poco en la carta de los Efesios? O un Epafras, hombres verdaderamente piadosos que colaboraron en el establecimiento de esas iglesias. ¿Qué decir de Epafrodito, al cual envió y que estuvo dispuesto a dar aún su propia vida para ministrar de las necesidades del apóstol Pablo? Pero no solamente eso, el mismo Epafrodito lo manda a las diferentes iglesias juntamente con estos ministros fieles del Señor. ¿O qué decir de Tito, al cual dice, para esto mismo te dejé en Creta, otro fiel colaborador? ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente, para que levantares ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Y son aspectos que vemos. Ahora, esto aplicado a lo que vivimos en este ministerio es algo muy similar. Hay una pequeña pluralidad de ancianos externos que están de alguna manera supervisando las diferentes obras que el Señor ha levantado. La iglesia de Gozo Soberano aquí en Querétaro, la iglesia Solo por Gracia de Toluca, la iglesia Sola Gracia de San Martín Texmelucan, así como las iglesias de Saltillo y Monterrey hoy en día. Trabajamos de alguna manera en conjunto, el pequeño grupo que habemos, y usamos a nuestros colaboradores fieles en el Señor, ¿verdad? A los cuales supervisamos continuamente su testimonio. Y por supuesto sabemos que no solamente son fieles en cuanto a su testimonio, sino también son fieles en cuanto a lo que enseñan. Predicadores que están enseñando en medio de estas iglesias, y aquí vale la pena la aclaración que decimos una y otra vez, no son ancianos, no son pastores de la iglesia, para que no los bauticen, porque luego los conflictúan cuando le dicen, como lo hemos dicho, ya estamos orando. Me decían a mí particularmente en San Martín Texmelucan, hermano, cada que vienen ustedes anhelamos tener ya nuestro propio pastor. Pues sigan orando, sigan intercediendo, sigan clamando a Dios. Él es el que levanta. No se precipiten. A ver, Pablo, ¿qué hizo cuando estuvo respondiendo? Oye, hay problemas en Asia Menor. ¿Ya te enteraste? No hay pastores. Sí, para eso te dejé ahí, Tito. Tienes que empezar entonces a indagar, tienes que inquirir. ¿Hay varones piadosos dentro de esa iglesia? Las características de las iglesias donde estaba Creta, donde estaba Tito, eran diferentes a lo que era donde estaba Éfeso y donde se movía Timoteo. Esto lo digo porque eran creyentes todavía más jóvenes. Había ciertas particularidades que pudiéramos diferenciar. Pero hoy tenemos la luz de lo que Dios demanda. Las cualificaciones que ahora Pablo da con respecto a esto. Entonces, el tiempo lo establece la cabeza de la iglesia, ¿qué es? Cristo. Cristo lo establece. Sí, esa es la cabeza del verdad. Amén, ¿no? No es fulano, ni mengano, ni perengano. Entonces, el buen testimonio de nuestros jóvenes que ahora nos apoyan, decíamos que va acompañado de conocer las doctrinas también que nosotros abrazamos. Y lo hemos platicado con los hermanos que hoy en día encabezan el liderazgo. No vamos a levantar a nadie de manera inmediata ni precipitada. ¿Por qué? Porque no queremos afectarlos a ellos ni a la iglesia del Señor. Dice el predicador, y ya habíamos estudiado las breves meditaciones, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol, del cielo, tiene su hora. Entonces, descansemos en que ahora, ¿cómo descanso? Intercediendo continuamente. Yo te dije, ¿quién cualifica? Dios. ¿Quién hace que los hijos de un pastor, un ministro, tú digas, wow, ¿cómo se someten al Señor? ¿Quién lo hace? ¿Tú crees que la gran experiencia que tiene un hombre para instruir
y a ser sujetos con toda honestidad a sus hijos. No, yo creo que es mucho más allá. Cuando Dios determina a alguien, va a darle la gracia en todas las áreas de su vida. No es dice Romanos 3, en el capítulo 3 habla que no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. Porque si no, imagínate, eso implicaría que si yo tengo hijos en sujeción, bueno, entonces es que yo, y eso no existe. Existe la gracia soberana de Dios, la multiforme, soberana gracia de Dios, capacitando en todas las diferentes áreas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Interceder, interceder, interceder. Es un llamado a los piadosos de la iglesia Gozo Soberano. Intercedamos para que el Señor los cualifique. Con tristeza hemos visto que algunos han salido de estas iglesias al ver que no son ordenados de la manera que ellos quisieran. Prefieren irse y, como lo hemos dicho, fundan su propia marca o negocio. Porque recordemos, como lo dice el Señor, reprendiendo a los falsos profetas del Antiguo Testamento: yo no los mandé, ni yo los envié, ni ningún provecho hicieron a mi pueblo. No son enviados de Dios, no han sido impuestas las manos de ningún predicador, etc. Entonces, debemos de atenderlo. De allí entonces la advertencia del apóstol Pablo: no sea que envaneciéndose, decíamos literalmente, elevándose como humo, el humo de la arrogancia. Pero dice Pablo que caiga en la condenación del diablo. Esto es sumamente terrible. Lo que dice es que caiga en la condenación del diablo, algo que puede llevarle a consecuencias espirituales bastante delicadas. ¿Qué significa caer en la condenación del diablo? Algunos comentaristas creen que es el juicio del diablo sobre un neófito. Pero para nada vemos en ningún texto de la Escritura que el diablo pueda ser juez de algo o contra alguien. El diablo no es juez. Para otros teólogos, como lo es Juan Calvino, él considera que es la condenación pronunciada de Dios hacia el diablo. La condenación pronunciada de Dios sobre Satanás. Y en el contexto del pecado parece ser la mejor interpretación. ¿Ese juicio en qué consistió? En la degradación de la posición que tenía Satanás. ¿Por qué lo quitó? ¿Por qué lo sacó del lugar en que se encontraba? Precisamente por el pecado de la arrogancia. Por su arrogancia, por su orgullo, por su altivez. En otras palabras, el peligro que puede correr cualquier hombre que se ha puesto en una posición de liderazgo espiritual sin estar capacitado, sin tener la suficiente madurez, que no haya mortificado el pecado del orgullo, inevitablemente caerá en la misma condenación del diablo. Y esto lo advierten diferentes pasajes que pudiéramos tomar del libro de Proverbios, diferentes profetas también lo menciona, pero solo para mencionar alguno, recordemos Proverbios 16, 18, donde dice, Proverbios 16, 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Recordemos que fue el mismo orgullo el que hizo caer a Satanás, a pesar de ser el ángel de más alto rango dentro de lo que era la jerarquía de los que servían al Señor, particularmente en la dirección de la alabanza a Dios. Recordemos que no se contentó con tan grande privilegio, más bien buscó exaltarse a sí mismo por encima del Altísimo. Por ello finalmente fue derribado y expulsado por el Señor. Y esto podemos verlo a la luz de Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Y esto nos va a llevar a entender la manera en que el Señor verdaderamente aplasta a aquellos que se quieren levantar cuando no han sido llamados por Él, particularmente hablando de los neófitos. Isaías 14, versículos 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra.
Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hasta ahí la podemos dejar. Entonces vemos lo delicado de enaltecerse. Pero no solamente lo vemos ahí, vemos que este ha sido un pecado que el hombre ha luchado desde la misma creación. Cuando Eva misma, cuando Adán mismo finalmente pecaron contra el Señor, fue por lo mismo. El pecado del orgullo fue lo que llevó a la ruina a la humanidad. Y no solamente ahí, recordemos algunos ejemplos dentro de las Escrituras que son muy claros y que podemos encontrar, por ejemplo, en lo que fue el rey Ezequías. Voy a dar el contexto general que está en capítulo 32, versículo 25 de Ezequías, donde recordemos primeramente que después de esa invasión que estaba intentando el rey Sennacherib, y después de haber enviado a Rabsacés, su capitán, y después de este blasfemo e hijo del diablo, decir que Jehová era igual que los otros dioses que él ya había vencido, que fue una de las cosas que se atrevió a hablar este hombre. Recordemos que el Señor vino y juzgó a Sennacherib, lo destruyó por medio de un ángel del Señor. Ni siquiera Israel pudo pelear. No hubo la necesidad porque el Señor los destruyó a todos. Y este blasfemo, llamado Sennacherib, al regresar huyendo hacia su pueblo, hacia su tierra, hacia su ciudad, vino el juicio de Dios a ser completado y sus mismos hijos, recordamos, lo asesinaron. 2 de sus hijos lo asesinaron. Se enalteció contra el Señor y el Señor lo humilló. El Señor lo aplastó. No solamente vemos eso. Ahora, eso fue Sennacherib. Pero Ezequías había experimentado también, decíamos, la gracia de Dios. Había sido librado. ¿Recuerdas que él puso la carta llorando y clamando a Dios? Diciendo, líbranos, Señor, mira lo que hablan. Y el Señor vino y lo libró. Pero más adelante dice que su corazón se enalteció. Y entonces recibió a los mensajeros que venían de parte del rey de Babilonia y le expuso, le abrió todos sus tesoros. Y después de eso vino el juicio sobre Ezequías. Dijo que no vendría en sus tiempos, sino en los tiempos de su hijo. Solamente para ver cómo se enalteció su corazón, vamos a Segunda de Crónicas 32, 25. Segunda de Crónicas 32, 25 dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Segunda de Crónicas 32, 25 dice: sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Y otro ejemplo que también podemos ver también en Segunda de Crónicas, nos podemos ir al capítulo 26, versículo 16, tiene que ver con Uzías. Uzías dice, después de nuevamente haber experimentado la gracia y el favor de Dios, dice el versículo 16 del capítulo 26, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y esto lo podemos ver entonces, no es cualquier pecado el del orgullo, no es cualquier pecado la arrogancia, no es cualquier pecado la soberbia. Creo que todos los pecados son de muerte, dice el apóstol Juan, pero este es uno de los más terribles. Por eso decimos, si hay vestigios en tu corazón de este pecado, mortifícalo día tras día. Es de los más terribles que alguien pueda tener y desarrollar. Por eso decíamos, las consecuencias de este pecado son verdaderamente alarmantes. Si la persona es un verdadero creyente, va a experimentar tarde que temprano la disciplina del Señor. Pero si no es un creyente, por supuesto, no solamente va a experimentar las consecuencias en esta vida, aquí y ahora, sino también va a experimentar la condenación eterna, la misma condenación del diablo.
Lo digo porque hay personas que no son creyentes y están usurpando lugares incorrectamente. Alguien que es orgulloso como pastor no solamente va a traer un juicio sobre sí, sino que también afectará terriblemente a la iglesia, la debilitará como le sucedió a la de Éfeso. Así que veamos las consecuencias que hay con respecto a esto. Ahora, si tú dudares un poquito con respecto a lo que trae el pecado de orgullo, cuando alguien se levanta en una iglesia, yo te digo, ponte a estudiar y ponte a meditar y busca aún quizás en el Matthew Henry un poquito de lo que se habla en Tercera de Juan con respecto a un hombre llamado Diótrefes, un hombre que verdaderamente estorbó, un hombre que ni entraba al reino ni dejaba que otros entraban. Dice el apóstol Juan que a los que querían ir se los prohibía. Un hombre arrogante, orgulloso, que se levantó en una iglesia y que la dañó por esa soberbia y orgullo de una manera extrema. Pero ¿qué tiene de interesante también la tercera carta de Juan? Lo que tiene de interesante es el contraste que hay con Gallo. Al amado Gallo, que en 4 ocasiones le dice el amado Gallo, el amado Gallo, el amado Gallo, el amado Gallo. Pero ¿qué hacía el amado Gallo para que lo pudiera exaltar de esa manera el apóstol Pablo? Le dice en uno de los textos, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Un hombre humilde, un hombre servicial. ¿Te das cuenta la gran diferencia que hay entre alguien que sirve, alguien que no trae ese orgullo ni ese deseo de sobresalir? Y nuevamente diríamos que el que se humilla es exaltado, pero el que se exalta es humillado. Ahora yo te preguntaría, a la luz de estos aspectos, a la luz de los requisitos que hemos mencionado del versículo 1 al versículo 6, yo te pregunto, ¿realmente han visto los hermanos ya una madurez en ti, en alguno de ustedes? ¿Podríamos decir que Dios está desarrollando algunas de estas cualificaciones ya en alguno? ¿Es evidente que ya hay una mayor madurez en su manera de conducirse dentro de la iglesia? ¿Te ven como esa luz, como dice el proverbio? La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Te ven como esa luz que va en aumento? ¿O planito, planito, planito? Ni sube ni baja. Y diría, pues ya es ganancia. No, no es ganancia. No es ganancia, porque si la senda del justo es como la luz de la aurora, entonces estás decayendo. Tienes problemas espirituales en tu vida. Hemos visto entonces hasta aquí los diferentes aspectos que debemos de considerar para evaluar al candidato al pastorado. Pero todos estos aspectos que hemos mencionado van a ser dentro de la iglesia local. Ahora, después de todo esto, hay un elemento importante que debemos de considerar. ¿Y por qué es importante el último elemento del cual nos habla el apóstol Pablo? Te lo diría de la siguiente manera. Dice el versículo, 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Por qué debemos poner atención a este punto tan importante? Imagínate que toda mi vida yo me desempeñe, o puede ser alguien que se desempeñe toda la vida dentro de un núcleo donde no esté expuesto a las situaciones externas. El no estar expuesto a una vida real externa, y no hablo de cuidados, no hablo de ser sabio y prudente en la manera de conducirme, pero yo no voy a tener un carácter forjado, un carácter aprobado, como dice el versículo 10, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, hablando de diaconados y de pastores. Si alguien no es experimentado de alguna manera también en el carácter cristiano, piadoso, afuera, ¿cómo podrías aconsejar a alguien cuando tiene luchas reales en medio de un mundo hostil a las cosas de Dios? ¿Cómo podrías decirle que la gracia de Dios va a abundar? Alguien me decía, por favor, ore por mí, porque voy a tener que dar una exposición el muchacho es muy piadoso, bueno, es temeroso de Dios, y no quiero que mis ojos se desvíen porque son puras jóvenes. Y yo le dije, Dios te va a dar más abundante gracia de la que tú te imaginas. Siguiente día me mandó ese mismo texto. Hermano, gracias a Dios el Señor me ayudó en esto.
¿Sí me explico? Hay un ejercicio de la piedad también de manera externa. Entonces yo te puedo decir, no, Dios es fiel y nunca nos va a llevar a ser tentados más allá de nuestras propias fuerzas. Así que este texto que ahora vamos a ver tiene mucha importancia. No es simplemente de decir es algo ordinario, es bueno que lo consideremos. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Candidato a pastor, así como el obispo, que ya está en el ministerio, debe de tener una buena reputación con los de afuera. Y cuando decimos los de afuera es literalmente con los incrédulos. Cuando meditamos en este requisito podemos llegar a algunas conclusiones. Por ejemplo, que cualquier miembro de la iglesia tiene relaciones significativas con la familia, en su trabajo, en su escuela y en su lugar de residencia. Normalmente nuestras relaciones no son con cristianos, ¿no? Externas, normalmente son con gente inconversa, con los incrédulos. Pero en muchas ocasiones esos incrédulos pueden conocer mucho mejor al creyente que lo que es la iglesia local. ¿Por qué? Por todo el tiempo que pasan juntos. Si pasas 8 horas con tu empleado, si pasas 8 horas con tu jefe, si pasas no sé cuántas horas conviviendo necesariamente, obviamente, en la escuela, con los maestros, con los compañeros, etcétera, pues entonces hace que ellos tengan un mayor conocimiento, inclusive que muchos miembros dentro de la iglesia. Y es interesante porque tendríamos que ver que esa piedad que manifiesta internamente también se manifieste de manera externa. Por lo anterior, entonces, es necesario que todos aquellos que se oponen a nuestra fe, y escucha esto, aquellos que se oponen a nuestra fe no hallen nada digno de condenar, nada que pueda llevar a blasfemar el nombre del Señor Jesucristo, como lo veíamos en el caso de Levítico, hombres que blasfemaban, ese hombre que blasfemaba el nombre del Señor. El apóstol nos habla de esto en la carta de Tito, diciendo que adornemos la doctrina con respecto a nuestras relaciones de trabajo. Él dice en Tito 2, versículo 9 y 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Yo te pregunto entonces, a la luz de este texto, ¿cómo tú adornas la doctrina de Dios en tu trabajo? Bueno, más fácil, en tu casa, si son incrédulos, más fácil. En tu escuela, si es que estudias, ¿cómo adornas tú la doctrina de Dios, nuestro Salvador? Más adelante, ya a la luz del capítulo 4, vamos a ver cómo esto cobra vida cuando Pablo dice precisamente, ejercítate en la piedad. Y el contexto se vuelve más interesante porque a un hombre sumamente piadoso llamado Timoteo le dice, Timoteo, lo que has hecho hasta ahorita no es suficiente. Sé que eres irreprensible, sé que tu vida da testimonio, pero no es suficiente. Tienes que seguirte ejercitando en todo lo que te estoy ordenando por medio de la palabra. Y parte de ese ejercicio entonces es lo que estamos hablando. Cómo te conduces con tus jefes, cómo te conduces, o tú cómo eres como patrón para con tus empleados. De hecho, cada aspecto de nuestra vida tiene una respuesta aquí en la Escritura. Esto nos llevaría a estar meditando con respecto a esto. Imagina a alguien que pueda ser levantado como pastor en una iglesia y al día siguiente se enteran en su trabajo, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de fulano que es medio religiosón? Medio fanático a sus cosas religiosas. Resulta ser que lo acaban de nombrar pastor, pero lo dicen en un aspecto de espanto. Y en lugar de decir, oye, pues quizás es congruente con su manera de vivir. No, más bien hay una gran preocupación de tal manera que este hombre es confrontado y exhortado diciéndole, oye, ¿a ti te han levantado como pastor? Pues no te la pasas siendo enojón todo el tiempo, por no decir iracundo. ¿No eres áspero con todo mundo? ¿Dónde está la amabilidad o gentileza que te debe de caracterizar? Si estamos en un convivio mundano, tú estás en medio. Si decimos algún chiste inmoral, tú participas de él. ¿Cuál es la diferencia que hay con los demás hombres? Y entonces esos testimonios son los que hacen que el nombre del Señor sea blasfemado. Así que, hermano que estás aquí, yo te preguntaría,
¿Qué testimonio darían las personas con las cuales tienes relación en trabajo? Si llegaran aquí, se sentaran, dirían, mira, este hombre es bien piadoso. O todo lo contrario, si llegan tus hijos y dicen, ¿qué puedes decir de tus padres? Si es que se dicen cristianos, ¿cuál es la manera en la que viven? ¿Podrían decir que realmente eres congruente? ¿O que eres como aquellos que muchas veces evitan los problemas y participan de toda clase de malas obras? Y siempre hemos dicho que debe haber un balance, porque lo que está mandando aquí el apóstol Pablo es muy interesante. Está diciendo que los incrédulos deben de evaluarnos, ¿va? Los incrédulos nos van a evaluar. Pero ¿cómo saber entonces donde yo entro en lo que el Señor Jesucristo habla cuando dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo? ¿Cómo entra el balance? ¿Cómo yo sé que no estoy entonces siendo vituperado por un hijo del diablo? Y bueno, pues eso es lo que debemos de aprender a discernir. Y solo por darte un ejemplo muy sencillo, muy sencillo que he comentado. ¿Cuál es? Un joven se acerca y me dice, es que mis familiares dicen que yo he dado un mal testimonio. Y ese joven es un joven apegado a mí, entonces conozco su testimonio. Y entonces cuando me dijo que él da testimonio malo, dije, caray, si este dato yo no me he dado cuenta, algo anda mal, ¿no? Para estar tan cerca de mí que no me dé cuenta y que le tenga tanta confianza como para mandarlo a predicar, está medio complicado. Entonces, a ver, platícame, ¿por qué dicen que no estás dando un mal testimonio? ¿Por qué estás dando un mal testimonio? ¿Y sabes cuál era el mal testimonio? Tan sencillo era este. Me dice, es que procuramos comer normalmente todos los sábados con nuestros familiares, pero llega un momento donde termina la comida y todo se vuelve un chismerío y empiezan a comerse los unos a los otros. Entonces yo lo único que hago es me voy a una salita, un sillón, me siento y me retiro. Le dije, pues eso no es mal testimonio. ¿Y te dicen que por eso das mal testimonio? Sí, porque no estoy conviviendo con ellos. Pues entonces más bien le dije, si tú te quedas a convivir con ellos, el que te va a reprender soy yo. O sea, la disciplina viene de la iglesia, ya no de ellos. ¿Sí me explico? O sea, hay un sentido. Tengo que evaluar cuál es la acusación por la cual tienes tu trabajo de mecánico y te dicen que pongas más refacciones de las que deben de ser. Bueno, pues no lo haces. ¿Qué mal testimonio estás dando? No, se llama no robar, ¿no? Estás más bien sometiéndote a la voluntad revelada de Dios por medio de sus mandamientos y no lo vas a hacer. Digan lo que digan. Pues es que es la única manera porque yo y así te puedo mandar más coches. No, no, no y no. ¿Sí me explico? Entonces ahí sí somos bienaventurados cuando por causa de Él nos vituperan. Ahora, Jeremías 15:19 es un texto muy bonito que también nos ilustra de la manera en que debemos de ser muy cuidadosos con nuestro testimonio. Jeremías, capítulo 15, versículo 19, dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esa es la demanda del Señor. Para algunos, decía, podrá ser muy chocante que el apóstol Pablo nos esté pidiendo que los creyentes tengan por testigo a los incrédulos. Muy chocante, como lo hemos dicho. Señor Jesucristo dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Señor Jesucristo también dijo, entonces, ¿cómo, Señor? No entiendo por qué ahora dices eso. Señor dijo, si esto han hecho con el árbol verde, ¿qué esperan ustedes lo que no harán con el árbol seco que somos nosotros? Entonces estos aspectos nos deben de llevar a meditar por qué Pablo entonces quiere que nosotros estemos apercibidos de esto. ¿Qué es lo que está buscando el apóstol Pablo? Lo que Pablo trae en mente es que para ser un obispo, decíamos, el hermano debe de ser conocido por la gente del mundo con quienes está o ha estado en contacto como alguien que tenga un carácter íntegro y por esa integridad no puedan levantarle ninguna acusación que sea justa
o verdadera. Si te das cuenta, esta sería una de las claves para entender el pasaje. Que no puedan levantar ninguna acusación que sea justa o verdadera. El hermano se debe de conducir usualmente, digo usualmente porque puede llegar a caer, pero debe de conducirse correctamente con los de afuera. Por eso te decía, el ejercicio de la piedad con los de afuera es muy importante para formar un carácter piadoso para el servicio en el ministerio de pastor. Ahora, no vamos a evitar que los enemigos de la verdad busquen motivos específicos para estar descalificando o descalificándonos a cada uno de nosotros, para criticarnos, para acusarnos. Dice la Biblia que Satanás es nuestro acusador. Pero en cuanto sea de nosotros, debemos de ser cuidadosos de no caer en el mal para que el calumniador no pueda difamar a nuestra iglesia, no pueda difamar el nombre del Señor Jesucristo, diciendo, aquellos que guían, aquellos que dirigen la iglesia tienen mala reputación, son deshonestos y tienen vidas cuestionables. Yo te exhortaría con lo que dice también el predicador Salomón en Eclesiastés capítulo 10, diciendo, Eclesiastés 10, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Ojo, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Así que debemos de ser sumamente cuidadosos con nuestra conducta. Cualquier aspecto puede hacer que nuestra reputación, y no es nuestra reputación lo que defendemos, es a quien representamos, y esto es a Cristo el Señor a quien servimos. Esto en resumen es lo que Pablo quiere, no solo Pablo, sino también el apóstol Pedro, diciendo en su primera carta, capítulo 2, versículo 12, diciendo, manteniendo buena vuestra manera de vivir, dice Pedro, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como a malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, el buen testimonio con los de afuera es sumamente importante. Un buen testimonio con los de afuera que nosotros podemos ver en las Escrituras y que recordamos y que saben que es uno de los hombres piadosos que yo veo y que me animan mucho, es el de Cornelio. Cornelio, dice el versículo 22 en la primera parte del capítulo 10 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 10, versículo 22, dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Te das cuenta? Tenía buena, y a pesar que en ese momento Cornelio no era salvo, pero había ya un temor de Dios real en su vida. Pero no era solamente alguien que era piadoso, alguien que daba buen testimonio con los de afuera, sino recordamos, de acuerdo a lo que dice el versículo 2 del mismo capítulo 10, que también daba muy buen testimonio con su familia, con sus parientes, con sus amigos, al grado de lo que vemos al término del capítulo 10, cuando manda llamar a Pedro, y muchos de ellos, o dice la Escritura que vino el Espíritu Santo sobre todos ellos, y fueron salvos. Qué importante es entonces el testimonio con los de afuera. Cuando estemos estudiando la necesidad de crecer en la piedad, te vas a dar cuenta cómo es un instrumento verdaderamente útil en las manos de Dios para llevar a muchos otros a los pies de Cristo. No es solamente como algo que Dios no lo demanda por demandar. Por eso la importancia de la influencia del Espíritu de Dios para obedecer cada uno de estos mandamientos. Esto lo buscamos cuando damos un buen testimonio en este mundo, llevar a Cristo, llevar la eficacia del Evangelio, adornar la doctrina. Y como decíamos, lo contrario produce tropiezo. No solo blasfemia, sino también tropiezo. Y ya hemos escuchado palabras muy comunes, para ser como este mejor me quedo como soy yo. Tropiezos, dice el Señor Jesucristo que es necesario que haya tropiezos en este mundo, ¿no? Pero también Él dijo, ay de aquel por quien venga el tropiezo. Pablo también le dice a los corintios que es necesario que no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, aquellos que no conocen al Señor, ni a la iglesia de Dios. Todo eso genera tropiezos.
A pesar de esta advertencia, muchos hombres finalmente dan malos testimonios, testimonios externos, y aún las personas incrédulas se dan cuenta de sus adulterios, de sus fraudes financieros y de sus abusos autoritarios que ejercen. Entonces el requerimiento de Pablo es que todo aquel que anhele ser pastor es necesario que tenga un buen testimonio de afuera, porque de lo contrario va a caer en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué término? Se pareciera al versículo que acabamos de hablar en cuanto a la condenación del diablo, pero ahora Pablo dice, cae en lazo del diablo. ¿Cuál sería la diferencia? Y vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Cuando dice que cae en las manos, en lazo del diablo, lo que quiere decir es lo siguiente. Imagínate a la persona que vive practicando, te puedo decir todo tipo de pecado, pero bueno, a lo mejor es un adúltero, a lo mejor es un hombre que ama las riquezas lícitas o ilícitas, es un hombre que se caracteriza por ser iracundo, es un hombre que en términos generales es pecador. ¿En qué momento cae entonces en lazo del diablo? Cuando alguien que practica pecado deliberadamente, no estoy diciendo que alguien que puede llegar a pecar, pero puede estar practicando algún tipo de pecado. Ahora imagínatelo, es llamado al ministerio y puesto como pastor, sin tener una buena reputación con los de afuera. ¿Qué hace el diablo con un hombre con tales características? Entonces el diablo, pues no solo le susurra, es un hombre que vive para el diablo, lo sigue instruyendo y le dice, imagínate, si con este tipo de vida licencioso, pecaminoso, te han puesto como pastor, eso implica que entonces puedes hacer todo lo que quieras. Y entonces se exponencializa toda la maldad y perversidad que ha venido haciendo. Imagínate, con su manera pecaminosa de vivir, lo ponen como líder de algo, líder de una iglesia. Entonces, ahora sí va a poder llevar a cabo todo acto, por más vergonzoso que te puedas imaginar. Decía Juan Calvino, si no mal recuerdo, que es como un caballo que se desboca, ya lo dejas libre, ya puede hacer lo que quiera. Pues ahora, como dicen esos diablos, soy el ungido del Señor. No, no eres el ungido del Señor, eres el ungido de tu padre, el diablo. Y por eso haces lo que él quiere. El apóstol Pablo le dice por eso a los fariseos y hipócritas en Romanos capítulo 2, versículo 24, tema que hemos venido hablando desde la breve meditación. 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de vosotros. Ahora, es importante que tengamos en cuenta, hombres y mujeres, hermanas y hermanos, esto que está mandando Pablo. ¿Por qué? Porque está hablando del testimonio con los de afuera. Alguien puede ser hipócrita con los de adentro y es fácil, ¿no? Y realmente no hay presión. No hay presión, como lo veremos con Pedro más adelante en la confesión de fe. Aquí no hay presión, ¿no? Para que te puedas ir a una mentira, para que te obliguen a hacer algo de robar algo. No hay presión, ¿va? Es más sencillo aquí como camuflajearse en la piedad. Pero afuera, donde está la presión social, es donde tenemos que mostrar esa piedad que tanto hablamos. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien cae? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Y vamos a traer el ejemplo de David. David no guardó su testimonio externo y él hizo blasfemar el nombre de Dios entre los enemigos de Dios. Por lo que el Señor emitió un juicio muy severo contra él y contra toda su familia. ¿Sí fue así? Por cuanto has hecho blasfemar mi nombre entre los gentiles, no es cualquier cosa. Por eso el temor de Dios, por eso ejercitarnos en la piedad, por eso debemos de crecer no solo en la doctrina, sino en entender qué me está demandando Dios cuando me enojo con la de la verdura, cuando me pongo iracundo con el que me está vendiendo tacos porque no me atiende. ¿Sí no, parecen tonterías, pero es precisamente esas pequeñas zorras que están en las viñas destruyendo todo lo que Dios hace por medio de su palabra para redarguir. Porque al rato no te vas a irar por unos tacos, te vas a irar por todo. Y ese es cuando debes de estar reprendiendo y mortificando el pecado. Y cuando alguien no puede mortificar el pecado por esas pequeñas cosas,
algo anda muy mal. Solamente para darte un ejemplo que es real y es bueno. Nunca digo nombres porque creo que es para edificar y no tiene caso, pero sí es bueno en este sentido. Me dice alguien, le digo, ¿con qué luchas? Pues lucho con el enojo. Con el enojo. Esto es recién. Ok, ¿y por qué luchas con el enojo? Dice, pues tenemos un negocio con tales características y cuando llega el cliente, pues luego el cliente es exigente y pues me enoja porque luego nos tratan como pues, bien feo, o sea, con autoritarismo, quiso decir, ¿no? Entonces yo apuntando, ¿no? Pues, entonces sí, ok. Y luego, ¿y qué te dice? No, pues nada más sus actitudes y pues la verdad me enoja y luego el vecino de al lado también como que me provoca y empezó a decir cosas así y eso le produce a ira. Ok, entonces lo único que le dije, ¿sabes qué entiendo de ti? Que no has entendido nada de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque tú me dices que te ofende tanto que te hablen así el que te está dando de comer en tu producto y todavía te enojas. Si lo viera a la luz de este texto y del que hay en Efesios y que hay en Colosenses, ellos serían como tu patrón y a tu patrón tienes que respetarlo y tratarlo bien. Y si tu patrón es áspero, como dice a ti, tú calladito te ves mejor. Pero creo que no has entendido tu pecado. Tienes que meditar en tu pecado. No has entendido la cruz de Cristo. Se quedó ya. ¿Sí me explico? Está la parábola de los dos deudores. Dice que a uno se le perdonó mucho, pero él no pudo perdonar un poquito. Y esa es la parte. No has entendido entonces el amor de Cristo para que entonces puedas mortificar esas áreas en tu corazón. Por eso digo, es más difícil afuera, ¿no? Cuando no te atienden como rey, como tú lo esperabas, Señor, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que ser ejercitados en el dominio propio. Tenemos que ser ejercitados. Entonces decíamos, esto puede traer graves consecuencias y decíamos de David, particularmente hablando, que el Señor no permitió que su hijo viviera, ¿verdad? Que había concebido a Betsabé. Y ya no vamos a hablar de todo lo que se generó con Amnón, con Tamar, con Absalón, que se sublevó contra él, que quiso quitarle el reino a David y todas las consecuencias que experimentó él. Digo, para que temamos a Dios de no ser cuidadosos en nuestro testimonio. A lo largo de este pasaje, entonces, hemos visto cómo muchos hombres han desacreditado a la iglesia por malos testimonios. La principal fuente de estos malos testimonios, ¿cuál es? Como decimos, me dolió, se llama orgullo. El orgullo, la principal fuente es el orgullo. No debemos olvidar como iglesia que no dejamos de ser el blanco de Satanás, sino que todos aquellos, y pensar que todos aquellos tienen sus ojos puestos sobre nosotros. ¿Qué van a esperar? Pues que reacciones mal. Van a esperar desacreditar el nombre del Señor Jesucristo y por supuesto la fe que uno profesa. Sin embargo, lo que Pablo está demandando es que hagamos todo lo que sea necesario para esforzarnos y evitar que hablen mal de nosotros. Y si lo intentan o lo hacen, que no sea verdad. Y aplican las palabras también del apóstol Pedro, que nos traten de malhechores, no importa, para que Dios sea glorificado en el día de la visitación. Por ello también Pablo le dice a los colosenses que debemos de vivir sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Este requerimiento es de gran utilidad cuando alguien verdaderamente se está esforzando en guardar la buena conciencia, andando en el temor de Dios. Y déjame te digo cuál es el gran beneficio que trae este mandamiento que manda Pablo. Hay algo que dentro de la iglesia nosotros le llamamos rendición de cuentas, que es bueno de parte de Dios. Es mientras nosotros ayudamos a una persona a formar un carácter, ¿no? Y entonces la persona pues rinde cuentas y dice, pues hermano, tengo estas luchas y sigan orando por mí y sigues formando. Cuando tú tienes conciencia de lo que Pablo está demandando aquí con respecto a la gente externa, si tú lo ves como un medio que Dios ha dado para ejercitar nuestra piedad, es como si Dios nos dijera, bueno, para que te des cuenta la manera en que te conduces con los de afuera y restrinjas tu conducta pecaminosa. Y entonces en lugar de convertirse en algo incómodo,
se convierte en algo que es de beneficio para nosotros, porque ahora tenemos que estar más conscientes de la manera que nos conducimos con los que están afuera. Nos restringe esa área de pecado que quiere rebelarse contra Dios. Tengamos presente entonces que todos los aspectos que hemos mencionado reflejan el carácter piadoso de un líder. Pero hemos dicho que no solo de los líderes, sino de todo creyente. Y recordamos que así habíamos empezado toda la serie de predicaciones diciendo, como lo dice el profeta Oseas, como es el sacerdote, es el pueblo. Y solamente para regresar y traer en mente continuamente las palabras del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 4, Filipenses 4, versículo 9, dice nuevamente, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, pero no solo eso, y visteis en mí, dice Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Solamente para que Dios te ayude y te dé más gracia para poder dar ese testimonio que Dios demanda. Recuerda que Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino amor y dominio propio. Tenemos que ejercitarlo, tenemos que ejercitarlo, y eso nos va a llevar a crecer a la piedad. Todos estos requisitos nos muestran la importancia que tiene de que la iglesia esté orando, como lo hemos dicho, constantemente por los pastores actuales, pidiendo al Señor, y este punto, por favor, otra vez les pido al que tenga oídos, oiga, nosotros lejos de pensar que estamos, pero así de perfecto, estamos sumamente deficientes. Por lo tanto, rogamos para que Dios exponencialice, para que Dios obre estas cualificaciones de una manera más para su gloria en cada uno de los que están ejerciendo el pastorado en la iglesia. No somos suficientes, necesitamos cada vez más de la gracia de Dios. Por eso pedimos que estén orando continuamente, pidiendo que el Señor perfeccione. Pablo lo pidió también a los filipenses en el capítulo 3, versículo 14, diciendo, desde el versículo 13 tiene mucho sentido, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, pues no hemos llegado, pero para nada, a esa perfección, así que tenemos que seguir pidiendo de la gracia de Dios. Mientras seguimos orando, que el Señor guarde de los falsos maestros, que el Señor siga guardándonos de levantar en un futuro un neófito porque tenga cierto carisma como lo tuvo Saúl en sus tiempos, que el Señor nos guarde de ello, recordando también las advertencias que vemos. ¿Recuerdas el tema de los gabaonitas en el Antiguo Testamento cuando engañaron a Josué? ¿Sí recuerdas, no? Y es un punto que debemos de tener también constantemente en mente. Aquellos gabaonitas querían librarse obviamente de la espada del pueblo de Israel, por lo cual se disfrazaron como si vinieran de muchísimos kilómetros, ¿no? Todo ese contexto es por lo siguiente: viene un hombre, tiene apariencia de piedad, pareciera que es uno de los que pudieran ser llamados y ni siquiera es cristiano. ¿Me explico? Todo externamente parece correcto, pero ni siquiera el corazón es regenerado. Ahora, viene otro gabaonita, por decirle de alguna manera, ¿va? Y este gabaonita dice, tengo 20 años en el Señor, y lo empiezas a examinar y resulta ser que se salvó hace 3 meses. ¿Sí me explico? No tienes 20 años, tienes 3 meses en el Señor. Tú no calificas para ser pastor. Ok, ¿cómo puede todo eso llevarse a cabo si no es por medio de la intercesión continua al Señor? ¿Cómo vas a librar a una iglesia que no esté orando para que Dios nos muestre? ¿Cuál fue la acusación que el Señor le dio a Josué con respecto a los gabaonitas? No lo consultaste conmigo. Fue su único, lo único que yo veo de mancha en Josué. No lo consultaste conmigo. Si mañana levantamos a ese hombre que dice parecer ser piadoso, que pareciera tener muchos años, que ha dado buen testimonio y nosotros hemos intercedido, estamos limpios delante de Dios, no somos Dios.
Ya Dios sacará algo a la luz más adelante. Mientras, confiamos en que hemos intercedido pidiéndole a Dios su dirección y dependencia para que Él los levante. Amén.